Muy bien, ahora voy a hablarte acerca de la implementación de bases de datos relacionales. Estos son pasos que te quiero compartir para poder implementar una solución de base de datos relacional. Esto es una lista de verificación que puedes usar cuando tengas que trabajar con este tipo de proyectos. Si tienes alguna situación en la que tengas que trabajar, hacer un proyecto ya de base de datos como desarrollador o implementar una solución desde cero, estos son los pasos que debes seguir. Y algo que te quiero aclarar de esto es que no son secuenciales, aunque sí te lo estoy diciendo de esa forma. Sin embargo, van a haber casos en donde cada proyecto es diferente y vas a estar en pasos diferentes, para resumírtelo así. Lo ideal es que pues lo implementes desde cero, que no hay nada, no existe nada, pero en la mayoría de los casos, seamos realistas, ya existen soluciones ya implementadas en empresas, en organizaciones, de forma independiente, ya existen cosas hechas. Esto pues bueno, tenlo en cuenta. Paso 1, para implementar una base de datos relacional, es lo que yo determino como analizar el problema, y muchas de las referencias te lo van a decir, es identificar las necesidades del punto A al punto B, es tener esa capacidad de contextualizar lo que está ocurriendo, la problemática del usuario o grupos de usuarios o departamentos. Como te estoy diciendo, depende mucho en el nivel que te encuentres. En este escenario tú deberías evaluar cuáles son las mejoras de los procesos. En lo personal, pues bueno, yo he visto casos que, y no es por ser mala vibra con Excel, realmente no me ha pasado nada malo con esa aplicación. He visto casos en donde lo utilizan, como te estoy diciendo, para implementar base de datos. Y esto realmente no es la finalidad, porque ya existen productos que pueden hacer 1000 veces mejor este tipo de trabajo. Esto, como te estoy diciendo, depende del presupuesto, depende del ámbito comercial que se encuentre, muchos factores realmente. Ten en cuenta también que en este paso debes analizar el requerimiento, trata de documentar, tomar notas, grabar, evaluar, hacer toda la parte gráfica, modelo entidad-relación, modelo de datos, normalización de base de datos. Todo esto es bastante útil. Y por último te digo que repitas esta fase cuantas veces sea necesario, porque saber que uno a veces lucha con el tiempo, las organizaciones tienen unos tiempos que necesitan los proyectos en cierto momento, y uno quizás se queda muy estancado en esta área. Y algo que uno tiene que entender y comprender es que uno tiene que dar soluciones obviamente óptimas, no ser mediocre en este sentido. Te lo recomiendo porque te va a ahorrar mucho tiempo en tu carrera profesional, y dar soluciones que puedan realmente ser escalables. Sobre todo esto te lo va a dar también el tiempo, te lo va a dar también la experiencia, y es parte de las cosas que hoy te comparto. El segundo paso es diseñar la solución luego que ya tienes el contexto de lo que se necesita. Como te estoy diciendo, esto aplica para proyectos de base de datos directamente, como temas de data warehouse, temas de crear procedimientos, o ser un desarrollador simplemente SQL que desarrolla objetos para otras áreas. Por ejemplo, para la parte de backend se utiliza mucho estas cosas, y mucho de esto debes contextualizarlo a tu entorno. El paso 2 es diseñar la solución. Encárgate de modelar la solución acorde a lo que tengas, a la información que tengas. Trata también de aplicar normalización, que es una técnica que se utiliza para estructurar correctamente los datos, desagregarlos y hacerlos accesibles, y evitar la redundancia, que es parte de los datos en general. Y este diseño yo te recomiendo que lo hagas tanto de forma visual como modelos de entidad-relación, diagramas de flujo, todas las herramientas que se utilizan, estas dos principalmente. Obviamente existen más, pero estas te van a dar bastante claridad porque uno observa. Y bueno, en lo personal yo soy muy así, yo puedo ver las soluciones es dibujándolas. A veces por muchas cosas es difícil tener una solución así como rápida, como muy a la medida. Este tipo de técnicas te va a ayudar. Otra de las cosas, pues hacerlo también de forma escrita. Un documento simplemente es tomar nota de las cosas, contar la historia. En resumen, esta parte simplemente es que la solución, entre más escalable, es mejor. Siempre trata de evitar pensar de, no, es que voy a hacer esta solución solamente para que funcione este año. No, trata de verlo así. Créeme, eso como profesional es bastante bueno. Te va a permitir crecer como profesional, porque a la final se trata de eso. Todo esto se basa en eso. Esa es una de mis recomendaciones. Entre más escalable sea la solución, mucho mejor. Paso 3 es seleccionar el RDBMS, o lo que se conoce como la arquitectura también, lo que se le define como arquitectura. Y esto es simplemente definir la instalación, cuáles van a ser los servidores, las diferentes máquinas, el tipo de proyecto, va muy de la mano, configuraciones que se necesiten a nivel de base de datos. Si es que, no sé, la base de datos va a ser utilizada para solo lectura, solo escritura, esto debes tomarlo en cuenta. Algo que también tienes que definir y parte en esta fase es saber en qué entorno te encuentras, si es on-premise, que son instalaciones locales, por decirlo de esa forma, o servicios cloud. Es como, bueno, trabajar con un recurso en la nube, depende también del escenario y del tipo de proyecto. Y
mucho también ver la parte de sistemas operativos, temas que pues obviamente debes considerar. Como te estoy diciendo, configuraciones, instalación, parches de seguridad, implementar buenas prácticas tanto a nivel de sistema operativo como a nivel de base de datos. Existen infinidad para todos estos fabricantes que te mencioné de RDBMS, existen guías completas de buenas prácticas en los diferentes niveles y obviamente todo esto va a ir de la mano con el tipo de carga de trabajo. Hay escenarios en donde se necesita hacer ambientes de transacciones y hay escenarios donde necesita hacer ambientes de analítica de datos. Para cada caso, quizás las configuraciones sean diferentes, el acceso en sí a los datos es distinto dependiendo del escenario, como te estoy diciendo. Para cada caso hay que considerar las configuraciones que hay que hacer. También ten en cuenta los diferentes ambientes. Si es que voy a implementar una solución, necesito tenerla replicada en diferentes ambientes, desarrollo, pruebas y producción, por ejemplo. Esto también tenlo en cuenta. Y también considera las credenciales. ¿Cuántos usuarios van a ingresar? ¿Bajo qué modo van a ingresar los usuarios a esta base de datos? Mediante modo de escritura, modo lectura, modo DBA, modo usuario común, acceso a los esquemas, a las bases de datos, a las tablas, a los objetos. Si tú lo implementas correctamente, te va a ayudar a poder, por decirlo así, ahorrar tiempo, que es a la final el objetivo de todo esto. Esto es como parte de las cosas que debes considerar. Paso 4, ya tenemos la solución, tenemos la arquitectura, pues ya es simplemente iniciar el desarrollo, es construir la solución. Te estoy dando este enfoque si eres desarrollador SQL, si eres desarrollador backend, si eres desarrollador full stack, indiferentemente en el nivel que te encuentres. Esto es parte de los pasos que hay que hacer, es definir cuáles son las tablas del modelo, que ya debes tenerlo ya en contemplado, ya saber cuáles son las tablas que vas a armar, qué vistas voy a utilizar, no es que necesito una lista de valores que provienen de una tabla adicional, ya definir cuáles son esas vistas, van a ser esas funciones que vas a utilizar, dependiendo del escenario en el que te encuentres, si tu proceso requiere de funciones o no, eso depende también de cada caso, construir los procedimientos almacenados, definir qué tan modular van a ser las soluciones. Como te dije, tú puedes crear un procedimiento almacenado que llame a varios, eso es como parte de las cosas que se ven comúnmente. Obviamente cada escenario es diferente y sobre todo definir cuáles son esos elementos reutilizables. Evita dejar todo en un solo lugar, trata de hacerlo más modular posible la solución de base de datos. Créeme, eso en lo personal a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo por temas de desarrollo. Yo al comienzo en lo personal hacía un solo procedimiento almacenado con todas las instrucciones y eso con el pasar del tiempo es inviable para lo que es el mantenimiento posterior a la instalación. Este paso completo para llevarlo a cabo. El quinto paso que te coloco acá es la seguridad de los usuarios. Establece y documenta los esquemas de acceso, cuántos usuarios van a acceder, qué tipos de usuarios. Te explico acá muy bien que definas los usuarios que van a acceder, los roles. Sabemos que, bueno, en base de datos existen roles que le dan una característica particular al acceso del usuario. Solamente tienes un rol como DBA o un acceso como usuarios con acceso a operaciones básicas. Es de las cosas clásicas que pasan que en una aplicación web se coloca el usuario y la credencial que representan un administrador de base de datos. Tiene un rol de base de datos como administrador y esto pues obviamente es una mala práctica. Realiza esa división de diferenciar, bueno, estos son usuarios de DBAs a los cuales yo tengo acceso y tengo control, así en el caso que puedas hacerlo. Hay casos en donde esto lo administra otra persona y en este caso simplemente saltas el paso, pero hay casos en donde toda esta responsabilidad cae sobre ti. Y si es en ese escenario, establece un correcto esquema de seguridad, permite que los accesos sean los necesarios exclusivamente para las aplicaciones, para los diferentes servicios. Esto impacta en gran medida a las aplicaciones que son accesadas por múltiples usuarios en simultáneo, entonces esto es más como un escenario de gran escala, mejor dicho. Ya en aplicaciones pequeñas puedes crear un usuario adicional que creaste la instalación o con el que está la instalación y adicional a eso le das unos permisos puntuales a una base de datos específica, puedes crear un usuario por base de datos y hay infinidad de posibilidades, solo enfocado y siempre es en la seguridad de los usuarios y de la información a la final. Paso 6 son lo que como las pruebas de calidad. Como te dije, hay casos en donde existen departamentos de testing en las organizaciones, en los proyectos que estés desempeñando y esto va más enfocado para ese tipo de nichos. La idea de este webinar, como te dije, es darte todos los conceptos fundamentales y trate de englobar todo tipo de profesiones relacionadas a este ámbito. Dentro de las pruebas de calidad, pues considera analizar el requerimiento
a un detalle bastante puntual, saber exactamente lo que se necesita o se va a implementar, identificar pues las pruebas que necesites hacer sobre los datos. En estos casos que se maneja también mucho lo que son los casos de prueba, que en donde tú desarrollas un script que prueba otros scripts, por decirlo de esta forma, define si va a ser pruebas automáticas, si va a ser pruebas manuales. Todas estas cosas tienes que tomarlas en cuenta. Prepara obviamente los sets de datos que vas a insertar en una tabla, que vas a actualizar, y ver los casos de pruebas o los comportamientos que esperas obtener de estas pruebas y lleva las pruebas a cabo, básicamente. A la final analiza los resultados. De eso se trata. Realmente, si hay resultados que no van acorde a lo que se esperaban en las pruebas de datos de calidad, puedes simplemente repetir el proceso de cuantas veces sea necesario. Y el paso 7 es ya desplegar la solución. Evalúa los pasos previos a la instalación. Como te dije, mucho de lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, la parte de arquitectura en sí, que es evaluar los accesos al sistema operativo, las máquinas, la instalación de las bases de datos, licencias. Hay casos en donde se va a hacer la instalación y no se ha instalado la licencia. Eso es parte de cosas comunes que te vas a topar, créeme. Ten en cuenta que pues la idea de esto es preparar todo antes de hacer la instalación. Plantea una hora de despliegue. Si está a tu posibilidad de hacerlo, pues lo haces. Y dentro de las recomendaciones, pues siempre hago y aclaro que la idea de esto es hacerlo siempre en baja operación, en donde no se vea afectado el rendimiento de la base de datos. Esto aplica mucho si estás en escenarios de producción, tienes una aplicación de restaurantes y hay gran cantidad de restaurantes utilizando esa aplicación a las 12 del mediodía. Obviamente hacer una implementación de bases de datos dependiendo del ámbito no es recomendable realmente para ningún tipo de implementación. Se recomienda siempre horarios de baja operación, que no haya interferencias o que no hayan afectaciones con el usuario y con la base de datos en general, y básicamente prepara toda la logística, configuraciones adicionales, accesos a usuarios, todo lo que ya te he mencionado. Y por último, el último paso, que es de las cosas que yo siempre te recomiendo y te voy a recomendar, es brindar asistencia. Está allí siempre, luego que hagas un desarrollo, un proyecto, brinda esa asistencia. Créeme, es bastante necesaria para muchos clientes, para muchas organizaciones. No se trata solamente de desarrollar y ya, hasta ahí llegó mi trabajo. Hay que dar más allá de lo que se espera. Recuerda que esto es bastante importante, un despliegue, dependiendo de la magnitud e indiferentemente si es un despliegue pequeño. Estos principios son bastante claros, entonces espero que pues lo tengas en cuenta. Por último, también te recomiendo unas tareas opcionales. Como te dije, esto adáptalo a tu nicho. No soy dueño de la verdad absoluta. Cada caso es diferente y pues yo cumplo con darte los escenarios que sí sé que te van a pasar, porque a mí me han pasado inicialmente. Evalúa la ejecución de jobs que necesitas implementar. No, es que hay que hacer un job adicional al proceso para que se valide que la consistencia de los datos es correcta, para validar que los registros se estén llevando a cabo, para revisar auditorías, para hacer procesos adicionales. Depende de cada negocio. Evalúa si hay que implementar jobs. Ten en cuenta, también establece, identifica muy bien los horarios. Hay usuarios que simplemente quieren un job, pero no saben ni a qué hora quieren ejecutarlo. Como te estoy diciendo, trata de que sean cosas que no afecten directamente la operación de una base de datos, que no interfieran con las transacciones de las que te he estado comentando. Otro de los pasos que también recomiendo es solicitar aceptación de la solución. Simplemente decirle al usuario, revisa, ya está todo listo, ya está todo implementado. Esto es como parte de las cosas básicas y fundamentales que debes tomar en cuenta como desarrollador. Definir las revisiones y el mantenimiento que va a tener esa solución. Es normal que nosotros demos unas primeras soluciones a casos puntuales y ya después se requieran revisiones y mantenimientos posteriores. Esto es como parte del versionamiento también de las soluciones en general. Y al final, como siempre, y es parte de las cosas que deseo, es que tengas más proyectos, asumas más proyectos de base de datos en general. Estas son como las formas de poder implementar una base de datos relacional.